Veamos entonces qué hitos importantes podemos identificar en esta evolución del contrato administrativo. Como pueden ver, luego de la Revolución Francesa, y como tienen reseñado entonces en su material, esta concepción dogmática de la separación de poderes que se plasma en al menos un par de legislaciones revolucionarias, una del año 1790 y otra de 1795, que dadas las transformaciones que impuso la revolución, que cambió hasta el calendario gregoriano, se conoció como el año tercero de la revolución, eh, es, todas estas transformaciones, digo, dogmáticas y legislativas, llevan a estos cambios, a esta concepción, a esta separación jurisdiccional, y esta separación jurisdiccional lleva a la separación de los litigios contractuales. Esta separación de los litigios contractuales, insisto, es entonces el origen del contrato administrativo. Estos contratos, o eventualmente más adelante en la evolución, estos contratos que se residencian en el juez administrativo van a conocerse como los contratos administrativos. Pero en esta primera etapa de la evolución del concepto, lo importante que hay que tener en cuenta es que esa separación se hace por motivos estrictamente prácticos, y más que prácticos, políticos. No hay ni nadie establece en esta primera fase una diferencia de régimen jurídico. Cuando se separa y se dice que unos contratos van a un juez y otros contratos van a otro juez, eso no quiere decir que un juez va a aplicar unas normas o principios a unos contratos distintos a lo que el otro juez aplicaría en los casos que le toque conocer. No. El régimen jurídico del contrato es el régimen de derecho común. Solo existe un régimen jurídico de los contratos, el Código Civil, y punto. No existen varios regímenes. Si, insisto, algunos contratos están o quedan en el poder ejecutivo para ser conocidos por el juez administrativo y otros van al poder judicial, es una cuestión estrictamente de conveniencia. Es decir, el tema entonces en esta primera fase es estrictamente adjetivo, no es sustantivo. Es un tema estrictamente procesal, es decir, atañe estrictamente a la competencia del juez. ¿Quién es el juez competente? Punto. No atañe a el derecho aplicable por ese juez al momento de decidir la causa. Ese no es el asunto en este momento. ¿Ok? Esto evidentemente va a cambiar, porque ya hemos dicho que esa no es la idea que ha perdurado hasta hoy en día, ¿verdad? Esto va a cambiar, esto se va a modificar. Y aquí entonces tenemos otro hito fundamental que ustedes van a ver explicado en el material que se les ha hecho llegar. Ese otro hito lo tienen allí marcado como el surgimiento de la escuela del servicio público. Fíjense en, en la evolución de los hitos del de contrato administrativo que les he presentado. Fíjense cómo en este caso este segundo hito, podemos llamarlo así, el primero derivado de la separación jurisdiccional creada por la jurisdicción contencioso administrativa, o del cual surge la jurisdicción contencioso administrativa, este segundo hito, el surgimiento de la escuela del servicio público. Ocurre bastante tiempo después, ¿no? La Revolución Francesa comienza a producirse a finales del siglo XVIII, y no es sino hasta finales del siglo XIX, ya el último tercio prácticamente del siglo,
que se produce este segundo hito, esta segunda transformación importante. El hito fundamental aquí, sin embargo, quizás lo ubicamos con la sentencia, el famoso arret blanco, la famosa sentencia del caso Blanco, que se produce en 1873. Sin embargo, hay que tener presente algo. Cuando se produce la sentencia del caso Blanco, el famoso arret blanco, no es tampoco que ocurre un terremoto jurídico con esta sentencia, no es que se estremecieron los cimientos de lo que se conocía hasta ese momento. No, 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 no fue algo por el estilo, ¿verdad? No es que si hubiesen existido las redes sociales hubiesen explotado en aquel momento. No, la verdad fue todo lo contrario y la sentencia parece haber pasado muy bajo perfil durante mucho tiempo. Lo que sucede es que, de hecho, la conclusión de la sentencia, la conclusión que trae esta sentencia, no es especialmente novedosa. Si ya se hubiese aplicado, por ejemplo, el criterio del Estado deudor, se hubiese llegado a la misma conclusión. Son sus razonamientos, es más, un pequeño razonamiento en la motivación de la sentencia es lo que luego servirá de apoyo para la construcción de una teoría del derecho administrativo sui generis singular, cuyo principal exponente inicial, cuyo iniciador principal es seguramente León Duguy. La, la idea de Duguy, que en realidad se desarrolla, explica Bedel, casi 30 años después de que se produce la sentencia del famoso arret blanco. O sea que la sentencia, la decisión pasó muy por debajo de la mesa durante mucho tiempo. El desarrollo teórico que hace Duguy, basado inicialmente en la sentencia Blanco, no nada más en ella, hay un desarrollo teórico muy importante que se debe a él y a muchos otros autores de la escuela del servicio público, como Gastón Yesse. Todo este desarrollo dogmático, quizás pecando de reduccionista, implica que la actividad de la administración pública es siempre una actividad de servicio público. Y el derecho administrativo es el derecho del servicio público. Luego el derecho administrativo es el derecho de la administración pública y es también el derecho del servicio público, porque la administración pública es puro servicio público. Es el surgimiento de esta idea, de esta noción que poco a poco comienza a permear incluso en la jurisprudencia. Esto no ocurre de la noche a la mañana, evidentemente, es un movimiento, un pensamiento muy de la época, muy propio de la época, que luego los acontecimientos históricos dejarán de lado, golpearán la teoría, pero eso lo veremos después. Este pensamiento va permeando a la jurisprudencia y luego tienen allí mencionado en su material algunos casos como el caso Terrier o como el caso Terón, donde comienza, ya entrado comienzos del siglo XX, en 1903, en 1910, comienza a adoptarse la idea, la noción del servicio público aplicado a temas contractuales específicamente. Ahora, ¿qué supuso esto? ¿Qué cambio, qué transformación trajo la escuela del servicio público para el tema que nos interesa? Lo fundamental aquí es que con la escuela del servicio público, con el pensamiento que trae la escuela del servicio público, ese contrato que inicialmente iba el juez administrativo, residenciado en el propio Poder Ejecutivo, ese contrato que no tenía inicialmente un régimen jurídico diferente, comienza a verse ahora de una manera distinta.
ahora se dice sí, ahora sí tiene un régimen diferente. ¿Por qué? Porque la administración pública es juzgada ante el juez administrativo y la administración pública es regida exclusivamente por el derecho administrativo por una razón muy concreta. La actividad de la administración pública es puro derecho, puro servicio público. Y es decir, la idea fundamental de este pensamiento es que los servicios públicos se rigen por reglas o principios especiales diferentes que no son los propios del derecho común. Existen unas reglas o principios especiales aplicables al servicio público en razón de las necesidades del funcionamiento de esos servicios. El funcionamiento de los servicios públicos impone unas reglas diferentes. Por lo tanto, esas reglas diferentes constituyen un régimen sustantivo también diferente. El juez administrativo, ¿a quién juzga? A la administración pública. Entonces, ¿qué aplica el juez administrativo? Aplica el derecho de los servicios públicos, que no es el derecho común. De ahí entonces se llega a una conclusión muy obvia. Si hay contratos que estamos mandando al juez administrativo, se lo estamos dando a él y no al juez judicial, ese juez administrativo no los puede juzgar según el Código Civil. Los tiene que juzgar de acuerdo con unas reglas especiales que son las reglas del servicio público, que es básicamente lo que nos dice el caso Blanco, aplicado en un caso no contractual sino de responsabilidad, pero que nos dice, ojo, esto era una actuación de un servicio público y aquí no podemos aplicar el Código Civil entonces. Lo mismo se va a decir entonces para los contratos. ¿Qué es lo destacable entonces a partir de este segundo hito en la evolución histórica del contrato administrativo? Lo singular, lo extraño del nacimiento y creación de esta figura del contrato administrativo. Fíjense entonces cómo poco a poco nos estamos dando cuenta de lo extraño, lo caprichoso de estas instituciones. Una concepción dogmática de separación del poder público que en realidad no respondía tanto a una fidelidad intelectual, a una teoría o concepción del ser humano, sino que respondía a una conveniencia política coyuntural. Y ahora, una figura, el contrato administrativo, que nace de una manera muy extraña, porque nace o se origina por el patio de atrás. Es decir, en vez de que nazca a partir de un régimen jurídico que le da nacimiento y crea la figura que luego el juez se encargará de aplicar, aquí nace al revés. Primero se le otorga el contrato al juez y luego, mucho tiempo después, nos percatamos y decimos, ah caramba, señor juez, ya que usted tiene esos contratos allí, sepa usted que los debe juzgar de acuerdo con unos principios o parámetros especiales diferentes. Esto es un poco extraño. Esto es un poco lo que buena parte de la doctrina ha criticado y que entre otros mencionan García Enterría, Tomás Ramón Fernández. Dicen, esto es una figura extraña, anormal, que nace como una figura estrictamente adjetiva y que luego se vuelve una figura sustantiva. Esto no es de recibo, esto es anormal. Quiere decir que le dimos sustantividad a algo que no tenía sustantividad. Y luego vamos a ver además cómo esa sustantividad es muy precaria, porque en muchos aspectos contradice el principio de legalidad. Pero ya vamos a entrar en todo esto. En definitiva, con la escuela del servicio público,
lo que sucede o lo que es de destacar es que se logra, a despecho de muchos que no lo consideramos correcto, la sustantivación del contrato administrativo. Es decir, se sustenta la idea de que son contratos con un régimen sustantivo propio y diferente. Con el surgimiento de la noción o de la escuela del servicio público, además, surge entonces el servicio, esta es otra consecuencia importante, el servicio público como criterio de identificación de los contratos administrativos. Esa es la otra gran consecuencia. Ojo, y aquí tengo que hacer una pausa para clarificar algunos conceptos que a veces son motivo de pregunta en los exámenes. No confundan ustedes los criterios de competencia a los que me he referido inicialmente con los criterios de identificación del contrato administrativo. Son dos criterios diferentes. Los criterios de competencia son aquellos que se empleaban para saber cuándo una controversia iba al juez administrativo y cuándo una controversia iba al juez judicial. Los criterios de identificación del contrato administrativo son los criterios que se utilizan para saber cuándo está usted frente a un contrato administrativo o cuándo está frente a un contrato de derecho privado de la administración pública. Es decir, ¿qué naturaleza tiene el contrato? ¿Es administrativo o no es administrativo? ¿Qué criterio utilizo entonces para discernir cuándo lo es y cuándo no lo es? En cuanto a los criterios de identificación, insisto, no deben confundirse con los criterios de competencia. En cuanto a los criterios de identificación del contrato administrativo, la jurisprudencia francesa ha sido particularmente activa y nos ha dejado un legado importante que vamos a ir examinando a lo largo de prácticamente toda esta temática. La jurisprudencia francesa ha manejado entonces y maneja dos criterios. El criterio del servicio público, como les he dicho, y el criterio de las cláusulas exorbitantes. Que además este último, el de las cláusulas exorbitantes, es considerado por muchos autores el criterio predominante. ¿Okay? ¿Cómo se maneja o cómo operan estos criterios de competencia? Vamos a ahora seguidamente a examinar de manera muy breve el juego que tienen estos dos criterios, que esto va a tener una especial repercusión en Venezuela, como lo vamos a ver más adelante.